Ya está. Listo. Vamos entonces hoy vamos a hacer producción de cerveza, como dije. Inge, Sí. acabo de entrar hace unos minutitos y mi compañera me dijo que había levantado mi nombre. Siempre ha estado a su clase, no sé qué pasó, doctor Inge, por favor. No, usted ha enviado, no, he dicho que la persona, o sea, he dicho que usted ha enviado su examen, o sea, completamente tarde. ¿Dónde lo ha hecho? No lo sé. No lo sé porque el primer tema es que me han cortado y o sea, me han quitado la pantalla al cabo de 2 minutos. O sea, cuando terminé de decir hasta aquí, estaba enviando a la gente, se me ha cortado. Pero usted ha enviado 10 minutos más tarde. No, Inge, envié ese rato. Luego de ahí volví a enviar porque mi internet se bajó. Quizás es por eso que le llegó más tarde, Inge, pero sí, le he enviado a tiempo. Un minuto después parece que le envié si reconozco eso, pero yo creo que después le volví a enviar porque me salía a mí que no le había enviado. Quizás por eso le llegó tarde, Inge. No sé, pues, no sé, eso voy a ver si envió 2 veces. Eso voy a ver, todavía no he procesado. Yo le voy a llamar, pero, o sea, de momento ahorita registra usted como hay 2 personas más, perdón, registra como que usted ha enviado la última persona. Voy a ver con el tiempo, la hora y si tiene otro examen más, voy a mirar, aunque no debía haber otro examen más porque solamente podías enviar una vez. ¿Entiendes? Podías enviar una vez. Por tanto, Sí, no hay Inge, pues, me salía que no había enviado el examen y volví a reintentar para enviarlo, Inge. Por eso yo creo que le llegó un yo le poco más. pregunto dónde estaba para hacer eso, para enviar. No En, estaba la- en el Meet ya. el examen con mi celular, Inge. Ya, pero no estaba en el Meet, le quiero decir que ya no estaba en la pantalla donde yo estoy mirando. ¿Entiendes? Ya no estaba. ¿Ahora o en el examen, En Inge? el examen, pues en el examen, señorita. La única persona que estaba Estaba es ahí, la persona. Inge. Estaba No, ahí. la única persona que estaba es Alejandra, la que me está perjudicando todo el tiempo porque quería enviar 2 veces. Eso es. Con ella me he quedado prácticamente 20 minutos más, o 30, no lo sé. Me quedó un montón para decirle que envió. Entre tanto, han seguido entrando exámenes. Eso ha sido. Y esos exámenes que han entrado completamente a destiempo, no sirven. Usted tenía un tiempo para enviarlos. Eso voy a establecer con la hora, todo le voy a decir cuando le muestre el examen, ¿no? Listo. Está bien, Inge, gracias. A ver, estoy queriendo encontrar mi presentación. Ya, vamos a traer entonces. Vamos a importar. A ver, podría estar aquí, pero nada, nada.
Esto lo vamos a retirar. Ya, un segundito vamos a... No sé si será esto, pero si no es esto, vamos a... Ya. Ya, un segundito, voy a cargar el apunte correspondiente. Voy a ir aquí. Alcohólicas. Ya. Ya, hola, ¿me están viendo? ¿Están viendo la pantalla, por favor? Sí, ingeniero. Sí, dice producción de cerveza, ¿verdad? ¿Ven eso? Sí, correcto. Sí, eso es. Entonces vamos a empezar a avanzar en eso que es producción de cerveza. Producción de cerveza. Muy bien, entonces, nosotros vamos a ver entonces en este curso, o sea, en esta asignatura, ¿no? La producción de cerveza, y lo vamos a hacer, vamos a intentar hacer en 2 clases. No es fácil, pero vamos a intentar. Entonces, para empezar, aquí tenemos un poquito de la historia de la cerveza. Siempre por cultura hay que tener esto. Muy bien, un cachito. ¿Está grabando, doctor? Sí, estoy grabando. Muchas gracias. Gracias. Ya. Estoy grabando aquí 71 alumnos y 98. Está perfecto. Ya, entonces, decía que que por cultura hay que conocer entonces un poco de la historia de la cerveza. No, la cerveza es una de las bebidas fermentadas más antiguas de la civilización. Probablemente la cerveza, hidromiel, vino y cerveza son las bebidas que prácticamente se han fabricado desde que el hombre estaba, cuando el hombre estaba empezando a buscar alimentos y seguramente encontró por ahí, ¿no? En esa búsqueda de alimentos encontró que habían miel producida por las abejas, ¿no? Entonces esa miel se encontró que era dulce, entonces lo sacaba la miel y comían la miel, ¿no? Después, obviamente después de pelear con las abejas, y como era muy dulce, entonces dejaban o agarraban agua y mezclaban. Y encontraron que después de mucho tiempo de haber dejado agua y miel, fermentó, pues, y este fermento les hacía emborrachar. Entonces, desde ahí entonces, prácticamente con la hidromiel empiezan, ¿no? a producir primero hidromiel, después un poco más adelante vino, y un poco más adelante cerveza, ¿no? Porque la cerveza ya es más elaborado, porque hay que hacer hidrólisis, etcétera, etcétera. No es tan
simple como mezclar con agua en el caso de la hidromiel. Aquí hay que pensar de que para que fermente la cebada o cualquier cereal que tiene almidón, hay que hidrolizar el almidón en azúcares y esos azúcares van a fermentar bien espontáneamente o en forma dirigida, ¿no? Entonces, ese es un poco el preámbulo antes de la historia de la producción de cerveza. La cerveza es una de las bebidas fermentadas más antiguas de la civilización. Su historia se confunde entre la leyenda y la mitología. Los egipcios atribuyen su invención, ¿no?, al capricho de Osiris, ¿no?, el dios de la agricultura. En cambio, otras tradiciones sostienen que fue la diosa Arto quien elaboró con sus propias manos la cerveza. Muchos antropólogos aseguran que hace 100.000 años el hombre primitivo elaboraba una bebida a base de raíces, cereales y frutos silvestres, que antes los masticaban para hacer la hidrólisis del almidón con la tialina de la saliva, y este producto que obtenían de haber mascado los cereales ¿no?, y mezclarlo con agua, fermentaba dando lugar al alcohol, ¿no? Entonces, los cereales, frutos silvestres que antes se masticaban, ¿no?, para desencadenar su posterior fermentación, una vez que ha sido hidrolizado el almidón, produciendo alcohol. Actualmente es una de las bebidas más consumidas, siendo la República Checa, Alemania y Austria los países que más toman, con una ingesta media por habitante de 150, 190 en realidad, ¿no? Hay países como Inglaterra, como España, Alemania, cuyo consumo per cápita está actualmente, este dato es un poquito antiguo, está con 190 litros por año per cápita, ¿no? Nosotros en Bolivia tenemos un consumo per cápita de aproximadamente 90 litros por año. En estos países de alto consumo de cerveza, no vamos a encontrar personas que se han emborrachado en las calles, en los bares o en las cervecerías. En Bolivia ocurre lo contrario, porque las culturas de beber, tanto la cerveza como el vino, son diferentes. Ellos consumen durante todos los días del año, durante todos los días de la semana, y nosotros no tenemos esta costumbre de consumir diariamente ni vino ni cerveza, más bien lo hacemos un día, que habitualmente es el viernes o el jueves, fin de semana, donde tomamos todo lo que la bebida no hemos tomado durante la semana, ¿no? Y obviamente entonces tomamos hasta emborracharnos, ¿no? Y creo que esa costumbre no es la mejor, no es la más saludable. El consumo de cerveza y vino es bastante, si quieren, bastante provechoso cuando se hace en forma moderada, ¿no? Sus propiedades benéficas para la salud están siendo reconocidas cada vez más cuando se toman, o cuando son tomados la cerveza y el vino, moderadamente, por personas sanas y adultas. O sea, ¿qué significa moderadamente? Moderadamente significa la mitad de la capacidad que tiene tu hígado para poder metabolizar el alcohol, ¿no? No todas las personas tenemos la misma capacidad de metabólisis del alcohol. En promedio, o sea, hay personas que no metabolizan alcohol, hay personas que metabolizan muy bien. Eso depende de la existencia o no de una enzima, alcohol deshidrogenasa, en el hígado. Hay personas que no tienen esa enzima y entonces, por tanto, inmediatamente como no van a metabolizar, el hígado no lo va a transformar en agua y CO2 y lo va a llevar el alcohol como tal al torrente sanguíneo, y el alcohol va a empezar a desligar tus neuronas, produciendo
daños que no son fáciles de reparar, ¿no? Entonces, tiene que, o sea, ¿qué es lo que hace el alcohol cuando supera la capacidad de tu hígado? Circula a través de tu torrente sanguíneo, llegando a las células más, ¿no?, más lábiles, más débiles, como son las neuronas en tu cabeza, y no los mata, lo que hace es, o no los desnaturaliza, lo que hace es desligarlas, y las neuronas actúan bien para determinadas capacidades intelectuales, movilidad, capacidades de habilidad, etcétera, solo cuando están en red. Tiene que haber red, o sea, una neurona unida a otra y a otra y a otra y a otra y a otra, a través de una red neuronal, tiene entonces, esa es la forma de cómo actúan ellos para determinadas inteligencias, habilidades, ¿no? Pero si se rompen esas redes, quedan sueltas y entonces no has perdido ciertas habilidades, capacidades intelectuales, cuando rompes las redes neuronales. ¿Y cuándo los vas a romper? Cuando el alcohol está circulando en tu torrente sanguíneo después de haber superado la capacidad de tu hígado. ¿Y cuál es la capacidad del hígado? En promedio, como les he dicho, hay personas que no metabolizan nada y otras personas que metabolizan muy bien, buenas cantidades. Pero en promedio, las personas pueden metabolizar 1 gramo de alcohol por 1 kilo de masa corporal en 24 horas. ¿Han entendido eso? ¿Cuánto pueden metabolizar entonces las personas? 1 gramo de alcohol por kilogramo de peso en 24 horas. Eso es, ¿no? 1 gramo de alcohol, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que tomar. Saber beber, pero de forma moderada. Eso es, ¿no? Eso es lo que tenemos que saber. O sea, ¿qué significa? Que no, para nada, superemos la capacidad del hígado. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Aquí yo quiero que esta hoja no esté presente. Entonces, voy a ir aquí. Esta hoja lo voy a borrar. Y he querido abrir aquí. Aquí quiero abrir la hoja, eso es. Ahí es, en esta hoja voy a escribir, ¿no? Eso que acabo de decir. La capacidad máxima. Capacidad máxima. Promedio de metabolizar, o para metabolizar, a ver, la capacidad máxima promedio, la capacidad máxima promedio de metabolizar el etanol en el hígado es de 1 gramo de etanol por kilogramo de masa corporal y 24 horas. 24 horas. ¿Qué es consumo moderado? Consumo moderado es cuando
se toma durante o después de comer, porque si tú comes antes, inmediatamente va a metabolizar y lo vas a superar la capacidad del hígado. Aquí la idea es que tarde 24 horas, y para eso es que hay que consumir. Consumo moderado es cuando ¿no? Cuando se toma, cuando se toma una bebida, se toma durante o después de la comida. Durante o después de la comida. La mitad de la capacidad del hígado, de la capacidad máxima del hígado. A ver, ¿qué significa esto? Significa que yo voy a tomar 0,5 gramos de etanol por kilogramo de peso, de masa corporal, kilogramo de masa corporal, en 24 horas. A ver, ¿cuánta cerveza puede tomar una persona con consumo moderado? Supongamos la masa promedio, por ejemplo, de ustedes debe estar por 60 kilos, ¿ya? Masa media. Disculpen si estoy dando un valor muy alto. Masa promedio. Es depende al peso y a la altura de la persona. ¿Qué dices? Depende a la masa corporal de la persona, ya sea en cuanto a su peso y a su altura. No, yo me refiero nada más que cuánto pesan en promedio los estudiantes, por ejemplo, de la clase. ¿Cuál será la masa promedio de los estudiantes de la clase? Voy a poner 60, he dicho, y disculpen si estoy poniendo más, ¿no? Entonces, claro, seguramente hay personas que pesan 52, 53, hay personas que pesan más también, ¿no? 60, 65, ¿no? Entonces, un promedio de 60, ¿está bien? ¿O quieren que tome un promedio de 55? No, está bien, doctor. Esa buena referencia. Ya. Entonces, masa promedio de 60 kilogramos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto puede tomar de cerveza? Esa es la pregunta, ¿no? 30 gramos. Entonces, yo lo que tengo que decir es, yo tengo que agarrar estos 0,5 y multiplicar entonces, a 30 gramos, ¿no? Entonces, 0,5, que es la capacidad máxima de metabolizar de tu hígado, multiplicado por tu peso corporal, que es 60, en 24 horas, te va a dar 30. 30 gramos ahora ¿de qué? De etanol. Y esos 30 gramos de etanol lo voy a transformar a cerveza. Eso lo vamos a transformar a cerveza. ¿Saben ustedes que el grado alcohólico de la cerveza, Pilsener, la que más se vende, el grado alcohólico de la cerveza en Europa va desde 1 grado, por debajo de 1 grado no se considera bebida alcohólica, por encima de 1 grado sí se considera. Entonces, puedes pedir 1, 1.5, 2, 2. El grado que tú quieras. En Bolivia tenemos solamente 3 grados. El más común es 5 grados, ¿no? 5, la que tomamos, 5 grados Gay-Lussac. Hay la cerveza es del Inca, que es 3.5, ¿no? Una malta, 3.5. Y hay cerveza Bock. Esta Bock es 7, 8. ¿No? Pero el que más se vende, el más común es 5. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener 5 litros de qué? 5 litros de etanol. ¿En cuánto?
en 100 litros de cerveza. Entonces, ¿cuánto me da este cálculo? Este cálculo, 600. ¿qué? Inge, ¿no deberíamos convertir primero a ml de etanol? Ya, o sea, está bien, está bien. Primero tienes que convertir esto a mLs, ¿no? Para eso hay que utilizar la densidad. Sí, vamos a utilizar la densidad. No hay problema. Es que, o sea, está bien. Ya, gracias. Entonces, ¿cuánto es la densidad del etanol? Es lo que tenemos que saber. La densidad del etanol es 0,78. 0,759, ¿no? 0,789, 0,789. Ustedes pueden entrar a la web, ¿no? Inmediatamente y le dicen, ¿qué le van a decir? Pues le dicen, dado alcohol, perdón, densidad del etanol. Del etanol. Es 0,789, como les dije. 0,789 o 789 kilogramos por cada metro cúbico. En este caso, entonces, quiero convertir aquí a 0,700 al revés, ¿no? 1 ml de etanol, ¿cuánto pesa? 0,789 gramos, ¿no? Entonces, 0,789 es la densidad, gramos por ml, gramos por mililitro, ¿no? Entonces, todo eso, ¿cuánto me va a salir? Entonces, me va a salir 30 multiplicado por 760.45, ingeniero. Ya, y bien chico, ¿no? Ya estamos entonces, 760, ¿no? Entonces te sale 760.456. O sea, ¿y esto cuánto es? Es una botella. 760, 750 es una botella. O sea, tú tienes que tomar en un día una botella, ¿no? Eso es un consumo. ¿Y cómo vas a tomar entonces? Un vaso, se dice una consumición en el almuerzo o después del almuerzo y otra después de la cena. O sea, la mitad de esto, ¿no? Los vasos de cerveza tienen una capacidad de casi 250, 300, ¿no? Entonces tomas un vaso lleno a mediodía y otro en la cena. Otra forma es una lata que tiene 300 en el almuerzo y otra lata en la noche, ¿no? Habitualmente eso hacen los europeos. Se llevan 2 latitas, uno para el almuerzo y otro para la cena, ¿no? Y eso es consumo modal y lo hacen todos los días. O sea, no es que van a tomar, ellos no van a tomar más que eso, o sea, su sagrado es así, todos los días eso, ¿no? Entonces, un vaso de cerveza por consumición. Si me vas a tomar vino, ¿cómo sería? ¿Cuánto sería en vino? 0,5 multiplicado por 60, aquí otra vez para 60, me va a dar 30 gramos de etanol. Esto lo multiplicamos por un mililitro de etanol a 20 grados centígrados. ¿Pesa cuánto? Pesa 0,789 gramos. Y en el caso del vino, su grado alcohólico ya no es 5. El vino tiene 11, tiene 12, 12.5, ¿no? Desde 11 hasta 13 va. Vamos a poner 12 grados voy a usar. ¿Y qué significa 12? 12 litros de etanol en 100 litros de vino.
Ya está. Y entonces, ¿cuánto me sale eso? 316. 856. ¿Cuánto? 300, 16.856. 316. Ingeniero, Sí, sí. una duda. Cuando vamos a simplificar estos ml del etanol, un ml de etanol con la parte de abajo, ¿no son, esos 12 litros no tendrían que estar también en ml? ¿O no importa? Ah, es lo mismo. Y arriba también. Sí, no hay problema. Podemos cambiarle, pues, está bien. Lo mejor es cambiar. O sea, ya, o sea, puedes poner, Y de abajo, ¿no? sí, arriba, o sea, para convertir de litros a mls, ¿qué tienes que hacer? No, multiplicar por 1000, abajo y arriba, ¿de acuerdo? Entonces, multiplicar arriba y abajo por 1000 es lo mismo. Simplemente, entonces, puedes poner litros o puedes poner mililitros, pero para que se te vayan las unidades, para que haya más orden, entonces es correcto que ponga mililitros, pero no pasa nada si has puesto litros, porque es arriba y abajo. Para llevar a mililitros, arriba y abajo por miles, o divide entre 1000, no pasa nada. Entonces aquí vamos a poner mls, mililitros de etanol, tantos mililitros de cerveza, ¿no? Lo que pasa es que, ya, está bien, no se consume en mililitros, ¿no? Eso es, pues puse ya. Y aquí, mililitros, ya está. Entonces me sale en mililitros, esto me sale en mililitros, correcto. ¿De qué? De cerveza aquí y de vino aquí. Muy bien, entonces, esto también son dos consumiciones. Son dos consumiciones. En el caso del vino, entonces tiene su propio vaso. No entra más de 150. Tú sirves como máximo 150 en una consumición y 150 en otra, haciendo 300. ¿Has entendido? O sea, los vasos de las bebidas, ¿no?, son diferentes, porque en cada vaso la cantidad de etanol es la misma. Por ejemplo, aquí te voy a poner, no es cualquier vaso, ¿no? Es un vaso correcto, ¿no? Aquí, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde tengo por aquí un vasito de vino? Aquí está. Este es un vaso de vino. También puedo poner un vaso de cerveza, ¿no? Es cuestión de que busque nada más. En la web, como ustedes pueden ver, estas son las medidas correctas de un vino, o sea, de un vaso de vino, ¿no? Tienes que tener aquí abajo 65 milímetros, arriba 46.2, ¿no? El ecuador, esta parte más ancha, tiene 65, ¿no?, más o menos 5 mililitros, etc. Y cuando se sirve el vino, se sirve, cuando estás catando, siempre tienes que servir hasta aquí. ¿Cuándo estás catando? Cuando estás tomando, cuando estás haciendo degustación, ¿no? Para poder agitar todo. Pero cuando estás tomando, puedes poner hasta aquí. Y eso es 150. ¿Has entendido? También puedo ir a buscarme un vaso de... ¿Un vaso de qué? Un vaso de cerveza. Aquí voy a poner vaso de cerveza. Un vaso, ¿de qué vamos a buscar? Vaso. Vaso de cervezas. Bueno, aquí tenemos diferentes tamaños de vaso de cerveza. Aquí entra mucho más este vaso. ¿Cuál es el vaso? A ver, el vaso de cerveza normalizado. Listo. Entonces, habitualmente son estos vasos los que en imágenes podemos ver
Quizás hasta las dimensiones, pero no dice aquí normalizado. Ya. ¿Cuáles son los vasos habituales? Este o este también son los vasos habituales, donde entra casi 300. ¿De acuerdo? Casi 300. 300 en realidad. Estos son los vasos. Esto. Hay de todo tipo, ¿no? Pero los más comunes son estos. También se utilizan balones, pero estos son los vasos de cerveza. A ver, vaso de cerveza, dimensiones. Normalizado, dimensiones. Aquí está. Este es un vaso de cerveza. Tiene espuma, tiene tal cosa, ¿no? Listo. Sí. La capacidad de este vaso, no está diciendo aquí, pero tiene que decir, como les dije, es de 300. Doctor, donde dice perfecta esa. Esta, ¿no? Sí, esta es posiblemente. Sí. Aquí dice, o sea, cómo está servido, etcétera, etcétera. No, pero no me está dando la capacidad tampoco. Muy bien, pero eso es. O sea, entonces, cada bebida había tenido ¿qué? Cada bebida tiene su propio vaso. Y cada bebida que tiene su propio vaso, ¿para qué tiene? Para que lleve, si tú pones el vino o la cerveza en una cierta cantidad, ¿no? Lo que tienes que saber es que en esos vasos que tenemos, esto es equivalente en alcohol, en cantidad de alcohol, es la misma. 150 de vino equivale a 300, ¿no? Un poco más 300, un poco más de cerveza. 350 de cerveza. 150 de vino equivale a 350 de cerveza. ¿Me entiendes? Entonces, y en la chicha también. ¿Qué grado alcohólico tiene la chicha? 3.5 a 5. 3.5 a 4, 3.5 a 4, 3.5. Entonces, ¿cuál es su vaso de la chicha? Una tutum. En esa tutuma, ¿qué cantidad de alcohol hay? Lo mismo que en este vaso de vino, o en el vaso de cerveza, o en la tutum. Entonces, cada bebida había tenido su propio vaso, y en cada vaso que hay, la misma cantidad de alcohol. ¿Cuántas veces debes tomar? Simplemente, ¿no? Simplemente una durante o después del almuerzo, y otra durante y después de la... Eso es consumo moderado. ¿Ha entendido? ¿Cuáles son las...? Entonces, 2 veces sería el consumo. Sí. 2 vasos. Sí, o sea, 2, pues, ¿no? En el almuerzo y en la cena. Porque, o sea, si... Por si acaso, las personas beben siempre durante el almuerzo, durante la cena, su bebida, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la razón de consumo? ¿Por qué las personas consumen bebidas alcohólicas? A ver, si alguien me puede decir, ¿cuál es la razón por qué las personas toman bebidas alcohólicas? Para que tengan luego después una buena digestión, se podría decir. Esa es una razón para ayudar a la digestión, digamos. ¿Y qué bebidas tomamos para ayudar a la digestión? Esa es una razón. Hay otras 2 más. No creo que cuando vas a beber hasta emborracharte porque ha pasado alguna cosa muy importante en tu diario vivir, digamos, te has graduado, te has ido o te has casado, no sé qué, o de pronto te han entregado un trabajo enorme, o no sé qué, te han dado una oportunidad de trabajo, entonces tú decides festejar. Y cuando festejas, a veces lo haces hasta emborracharte.
en ese momento no estás pensando en la digestión, ¿no? Entonces, en ese momento estás pensando en consumir una bebida alcohólica como estimulante. Entonces, las bebidas alcohólicas se consumen por 3 razones. Uno, aperitivas o bajativas. Aperitivos, o bajativos, después de la comida, esto, ¿no? Y esto es antes de la comida. Aperitivo es 15 a 10 minutos antes de la comida, y bajativo es después de haber comido una pequeña cantidad de licor. Hay bebidas para esto, no es cualquier, no, yo no de aperitivo no tomo vino, no tomo, ni de bajativo tomo, pues, tomo vino o cerveza. Otras, entonces, digestivas. Otra razón ha sido que es digestiva. Digestión, ¿no? Entonces, digestivas. Y la otra razón es que he dicho como estimulante. ¿No? Estimulante. Entonces aquí, digestivas. Las bebidas pueden ser digestivas. O pues, finalmente, excepcionalmente, 1 o 2 veces en mi vida, me voy a tomar, utilizando la vida como estimulante. Muy bien. ¿Qué bebidas son aperitivas o digestivas? Licores. Hay licores. También hay vinos, pero especiales. Por ejemplo, un vermú es aperitivo, es bajativo. Habitualmente son licores. Las digestivas son las bebidas fermentadas solamente. O sea, digestiva es cerveza. Digestiva es vino. Digestiva es la chicha. Digestiva es el guarapo. Son esas bebidas que tenemos nosotros como digestivas. Estimulante, yo no puedo tomar vino ni cerveza, no puedo tomar para emborracharme vino o cerveza, está muy mal, o sea, es falta de información, falta de cultura, etc. Estimulante, tengo que tomar una bebida que sea capaz de que no produzca daño alguno y es decir, por ejemplo, etanol puro, por ejemplo, las mejores bebidas para estimulantes que sean agua y alcohol, digamos, ¿no? Y agua y alcohol es ¿qué? Por ejemplo, es vodka, agua y alcohol prácticamente. Y, por ejemplo, también sake. Y seguramente después está el whisky. Y también debe estar el ron. Ya está. Esas son las bebidas que puedes tomar: vodka, sake, whisky, ron, ¿no? Destilados cuyo objetivo no es que tengas aromas metabolitos, sino alcohol y agua, ¿no? El que sabe sin querer y se emborracha con alcohol y agua, los campesinos, ¿no? Lo hacen, es más sano que tú te tomes un Singani, que tú te tomes un vino o una cerveza hasta emborracharte. Eso está mal porque tienes un montón de metabolitos. Estos son bebidas con pocas o ninguna posibilidad de metabolitos secundarios. El vodka, el sake no tiene metabolitos secundarios. El whisky tiene, pero no tanto. El ron tiene, pero no tanto como el Singani, el coñac, etc. O el tequila. Esos son bebidas con muchos metabolitos secundarios. No es aconsejable como estimulante. Eso es para tomarte una vez, listo, o sea, para probarlo. O sea, puedes tomarlo como el Singani, ¿cómo se llama este video? Dije, los mexicanos. De los mexicanos, tequila, etc. Esos puedes tomar como bajativo. Muy bien. ¿Han entendido? ¿Han entendido o no? Sí. ¿Qué he dicho? Cuando rebases la capacidad de tu hígado, ¿qué había pasado? Que las neuronas que están ligadas unas a otras, ¿no? Rompes estas redes neuronales. Y al romper estas redes
¿Qué? El hombre, Se van destruyendo, o sea, lo que forman las sinapsis, van destruyendo el cuerpo, las neuronas. a ver, el hombre y la mujer nacen y mueren, o la mujer y el hombre, también no te hace mucho problema, ¿no? La mujer o el hombre nacen y mueren con el mismo número de neuronas, ¿de acuerdo? En promedio, las mujeres tienen más neuronas que los hombres, en promedio. Pero las capacidades intelectuales, las habilidades, el talento de las movilidades, deporte, etcétera, etcétera, no está solamente en función del número de neuronas, sino está en función de ¿qué? De las redes. ¿Cuántas redes tienes? O sea, está en función de tzaites. Redes. Entonces, tú puedes tener muchísimas neuronas y si no has hecho redes, no tienes esas capacidades. Pues hay que hacer redes entonces. ¿Y cuándo y cómo se hacen estas redes? Desde que prácticamente estás en el seno materno, empiezas a hacer estas redes hasta que tienes 4 o 5 años con una velocidad increíble. O sea, los niños desde que concibes, desde del seno materno hasta que tengas 5 años, son una esponjita, hacen redes, por favor, a gran velocidad. Y ese es el momento en que tú tienes que meterle idiomas, todo. Los chicos aquí pueden hablarte muchos idiomas y te lo van a hacer pues con mucha facilidad y tú de aquí tienes que sacar con 5 idiomas para el niño, por ejemplo, ¿no? Porque tú haces redes para todo eso. Esto es hasta 5 años, esto es desde, póngale, un mes hasta 5 años. De aquí hasta 16, 18 años, también los vas haciendo, pero ya no con la misma velocidad. Esto es con una velocidad 1, ¿no? Y este es con una velocidad 2, ya es más lento, más difícil ya, pero lo haces. Por ejemplo, ahorita tú estás formando redes, conocimiento, redes, ¿no? A partir de aquí para allá, con velocidad B3, mucho más lento, ¿de acuerdo? Por eso está prohibido que los niños puedan consumir, precisamente porque no han completado sus redes, no tienen grandes cantidades, están formando, no les puedes dar alcohol, ni menos a 18 años, no les puedes dar, porque aquí estamos formando redes, ¿y cómo los puedes romper? A partir de aquí es que se toman, ¿no ven? Y lo que has roto, una vez que has roto, vienes y lo rompes cuando tomes el viernes, lo rompes todo esto, ¿en qué tiempo vuelves a hacer? Tardas entre 5 a 10 años. ¿Entiendes? Si tú has perdido conocimiento, cosas, al romper, vas a volver, puedes volver. ¿Puedes volver a forma? Por supuesto que sí. Por supuesto, pero tardas 5 a 10 años. Entonces, ¿de qué te va a servir que tú estés aquí esforzándote en aprender tus materias, conocimiento, hacer redes, si después el viernes los vas a enredar, los vas a romper estas redes, los vas a inutilizar? Entonces, ya después de esta explicación, tú verás, por educación, no debías ir hasta dónde, hasta emborracharte, hasta superar la capacidad de tu hígado, ¿verdad? No debías ir, nunca debías ir. ¿En qué momento te das cuenta que ya has superado la capacidad de tu hígado? Cuando te pones chispa. Te pones chispa y empiezas a hablar, listo, ya está. Estás rompiendo redes ya, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en que tú en tu cabeza se va a sentir rapidísimo, ¿no? Te estás chispeando ahí y ya está. Entonces, no sirve. A partir de ahí, tomar, no se puede, no se debe. No se debe. ¿Ha entendido? Sí, fue genial. Ya. Sí, doctor. Ya, perfecto, entonces. Nosotros entonces vamos a fabricar cerveza con esos antecedentes, ¿no? Yo no te puedo enseñar, pues, estar reñido con que yo te pueda enseñar a fabricar una bebida, ¿no? Si no te hago conocer, ¿no? Los inconvenientes ¿no? Obviamente, el consumo moderado tiene muchas. El consumo moderado que te he explicado, de una consumición durante cada comida, tiene ventajas. ¿Cuáles son las ventajas
más importantes. Uno, longevidad. Longevidad. O sea, ¿qué? Alargamiento de vida. O sea, se han hecho estadísticas. O sea, se han hecho estadísticas en personas que están muriendo, ¿no? Si eran consumidores moderados o si eran que consumían mucho o no consumían. Eran abstemios, ¿no? Entonces, se ha visto que los que consumían moderadamente tenían un mayor tiempo de vida, ¿no? Eran longevos, longevidad. Muy bien, este es uno. Dos, las personas, ¿qué hace el vino, la cerveza, principalmente el vino, la cerveza? ¿Qué hace? Facilita, ¿no?, el transporte de triglicéridos en la sangre, en la circulación sanguínea. Entonces, y con eso evitas los paros coronarios, ¿no? Entonces, ¿qué ves? Una ventaja, facilita la circulación. De triglicéridos en la sangre. ¿Y con eso qué? Con eso evitas que haya paros, ¿no? Paros. Por si acaso, ¿cuál es la primera causa de muerte? Infarto. La primera causa de muerte son los accidentes. La segunda causa son los paros. Es el estrés, la forma de vida de las personas. Y eso está acompañado de problemas coronarios, ¿no? Estoy hablando cuando la vida es sin estas pandemias, nada. Con estas pandemias no sé cómo será por ahí. Posiblemente la pandemia esté por encima ahorita, en este momento. Tres. El vino, la cerveza y demás son antioxidantes. O sea, los compuestos fenólicos son antioxidantes. La cerveza tiene entre 200 300 partes por millón de fenoles, ¿no? El vino blanco tiene 300 a 400 partes por millón. El vino tinto tiene 2500 partes por millón. Y el vino tinto es el más antioxidante, ¿de acuerdo? Y obviamente hay otras ventajas menores. Por ejemplo, el equilibrio de los líquidos en el recto. 4, equilibrio de líquidos. ¿Se podría decir de los líquidos corporales, doctor? Sí, no, porque no, o sea, digamos que el equilibrio de los líquidos generalmente se da en los riñones, ¿no? Y en el recto. Y eso es decir, cuando tú tomas una bebida, inmediatamente te obliga a ir al baño porque tú estás mejorando tu equilibrio de líquidos, ¿no? Obviamente estás muy referido, no te podía yo decir en este momento por transpiración, por respiración, si te está ayudando o no te está ayudando la presencia de estos fenoles y demás, ¿no? Entonces, me estoy refiriendo principalmente al equilibrio de líquidos que se realiza en el hígado, o en el riñón, ¿no? En el riñón. Muy bien. Estas son entonces las razones, o sea, las ventajas que tú tienes cuando consumes moderadamente. Pero si tú te sobrepasas eso, todo esto es adverso, muy adverso, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que los abstemios, ¿no?, beban, no, jamás, ¿no? Cuando tú vas a hacer una reunión, una fiesta, lo que sea, ¿no?, tú tienes que tener
para la gente que va a ir, etcétera, debes tener agua. Estás en la obligación moral, material, de llevar agua y bebidas no alcohólicas. Y nunca debes decir, toma este vino, toma tal cosa, salud, salud, no. El que quiere, toma agua, el que quiere, toma refresco, el que quiere, toma cerveza, el que quiere, toma lo que tenga que tomar, y con esta información. Listo, eso es la forma de vida ahora. Y el abstemio me dirá, entonces, ¿y yo dónde puedo ser? Yo, a mí me gustaría ser que no tenga estos problemas que usted está diciendo, me gustaría ser longevo, me gustaría ser, o sea, consumir cosas antioxidantes, etcétera, etcétera. Pues nada más que tienes que conocer la composición de las frutas, por ejemplo. Pues para antioxidante y demás está pues el tumbo, o sea, antioxidantes y demás van a tener, por ejemplo, los jugos de tumbo, los jugos de guayabas, ¿no? Por ejemplo, antioxidantes. Y ni qué te digo, en la Amazonía boliviana, el jazaí, plagado de compuestos fenólicos y hierro y demás. Entonces, pues yo no necesito tomar esto, pero puedo tomar pues esos frutos o jugos de guayabas, puedo tomar jugos de frutos exóticos. ¿Qué? Exóticos, frutos exóticos. Lea el diccionario qué significa exótico. A ver qué significa exótico. A ver. Yo siempre llevo, mira, en mi celular, lo primero que llevo es un diccionario. O sea, mi principal, yo tengo, o sea, como todos ustedes, aplicaciones, ¿no? Mi principal aplicación se llama Real Academia. Y mi otra aplicación se llama Collins para el inglés, ¿no? Entonces, así como hay un diccionario en la Real Academia para el habla español, para inglés también está el Collins, entonces llevo el Collins. Y normalmente, mira, si tú quieres ver, mira, ¿qué tengo ahí cerquita de mí? Tengo un sinónimos y antónimos, porque la vez que voy a escribir, no voy a escribir casi siempre utilizando las mismas palabras, las mismas oraciones, ¿no? Sinónimos y antónimos, ¿no? O sea que tengo que ser, dices, de acuerdo a la Real Academia, que es exótico. Exótico es algo que para nosotros es extraño, que viene de otro lado, que no está en nuestro ambiente. Eso es. Cuando te digo tumbo, está en nuestro ambiente. Para nosotros no es exótico. O jazaí, lo tenemos en ¿dónde? Lo tenemos en Beni, ¿no? En la Amazonía, ¿no? Donde tenemos, lo mismo tenemos en Pando, tenemos. Entonces, para nosotros eso no es exótico. Si yo te digo ahorita, pero un momentito, también está en el lichí. Y tú me dices, ¿qué es el lichí? Pues es una fruta de los chinos. Eso es exótico. Eso es para nosotros. Claro, entonces, el lichí para nosotros sería exótico. Claro, será exótico el tumbo, el talpo, para un europeo o para uno de Estados Unidos, pero para nosotros no es exótico. ¿Te has ubicado? Sí, doctor, y muchas gracias por corregirme. No. O sea, estamos pues en clases, ¿no? Estamos en clase. Aquí nosotros compartimos. ¿Qué compartimos? Ustedes conmigo comparten conocimiento, ¿no? Entonces compartimos. Y es nuestro deber, o sea, deber moral de poder intercambiar, pues, para que nos veamos bien en todos los sentidos, ¿no? Y yo me precio de saber escribir, por ejemplo, o sea, me he esforzado demasiado en saber puntuación, en saber escribir, me he esforzado muchísimo y es la razón por qué tengo permanentemente a mi lado un diccionario de antónimos, sinónimos, y por qué tengo también como primer libro la Real Academia. Siempre antes lo primero que tenía son los 3 tomos de la Real Academia. Ahora hay más facilidad. No voy a manejar los 3 tomos, manejo pues mi aplicación, ¿no? Eso es, manejo mi aplicación. Y la vez que dudo, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, me decía un colega, me decía, estamos pasando momentos muy álgidos, me dice, ¿no? Y álgidos, le digo, no creo que quieras decir lo que significa álgidos, le digo.
¿Por qué? Me dice. ¿Por qué? Claro, tú quieres decir que estamos pasando momentos de desesperación, momentos difíciles con la pandemia, ¿no? Sí, eso quiero decir. Entonces no es álgido, álgido es frío. No son momentos fríos, es frío. Así, entonces, entre nosotros también hablamos y comentamos y decimos, y para eso ¿qué hay que hacer? Hay que escribir, hay que leer mucho, hay que leer, pero hay que saber leer, porque si lees los libros de americanos, de sudamericanos, llevan todos estos errores. Si lees un periódico, por favor, o sea, ahí te vas a vas a torcerte en tu escritura, porque lamentablemente la mayor parte de los comunicadores no saben escribir. Nuestro periódico está plagado de cosas raras, ¿no? O sea, seguramente hay libros que hay que utilizar bien correctamente, etcétera, y mirar, ser crítico, la puntuación, en todo, ¿no? Muy bien, entonces, eso es algo que hay que saber. Esa es una de las razones por qué nosotros no escribimos nuestras tesis, no escribimos nuestros informes, todo, pues porque nos cuesta escribir, ¿no? Pero es práctica y práctica y práctica, ¿de acuerdo? Venga, entonces ahora vamos a... ¿Cómo? De acuerdo, le Sí, ya. Ahora vamos a ver entonces la producción teníamos la historia y vamos a ver la producción. Hemos hablado ahorita de las bebidas en general, ahora vamos a hablar de la producción industrial de las bebidas, en este caso de la cerveza. Tenemos materias primas, como la malta, levaduras, adjuntos, agua y lúpulo. Estas son las materias primas de lo que voy a partir. Malta, que es cebada, malteada, o sea, transformada en malta. Luego voy a hablar qué es específicamente es cebada transformada. Levaduras habitualmente del género Saccharomyces. Adjuntos, que son cereales, que son frutas, que son tubérculos propios y abundantes de una región, que son baratos, digamos. Por ejemplo, en Bolivia de adjuntos se utiliza maíz, el taquiño utiliza maíz, casi en este momento la mayor parte de las cervecerías utilizan maíz. Antes utilizaban arrocillo, ¿no? Puedes utilizar arrocillo, maíz, puedes utilizar sorgo, puedes utilizar yuca, puedes utilizar, por ejemplo, he utilizado desperdicios de la exportación de la quinoa, porque la quinoa es carísima, pero hay desperdicios. Yo puedo aprovechar porque cuando yo digo, a ver, arroz no es pues arroz grano de oro, sino ese arrocillo que sale de haber, cuando estamos pelando, nos sale pues, un arroz de mala muerte que le damos a los perros, ¿no? Pero a mí no me está importando que sea grano de oro, me está importando su contenido de almidón, porque igual tengo que moler después. Si ya está prácticamente casi molido, me entregan, no, muelo un poquito más, entonces como lo voy a moler, me da lo mismo que sea grano de oro o que sea pues este arrocillo que será dos pelos, ¿me entiendes? Entonces lo más barato pues yo voy a elegir. Esos son adjuntos. Entonces, ¿qué hacen? Hacen dos cosas. Aumentan el rendimiento en grado alcohólico y te abaratan. O sea, te influye una tonelada de malta, estoy hablándoles de $1,100, $1,200, la tonelada de malta, ¿de acuerdo? Con un 58% de almidón. La tonelada de maíz, ¿no?, cubano que se utiliza, cuesta $150 a $200, depende del año. $150 versus $1,200. Está barata muchísimo. Pero no se puede utilizar en grandes cantidades. O sea, no puedes poner, pues, malta 50%, maíz 50%. No. Lo máximo que sustituye, o sea, la mayor cantidad de adjuntos que puede sustituir a la malta, para que no cambie la calidad de la cerveza, estamos hablando de 10, 11, 12, 10%. Nada más, 10% respecto de azúcar. Agua muy bien tratada y lúpulo que le va a dar esos compuestos fenólicos que contribuyen en la cebada, en la cerveza, a muchos factores muy importantes, como por ejemplo
el gusto amargo, como por ejemplo la precipitación de los turbios coloidales, por ejemplo, la espuma, la estabilidad de la espuma, y siendo compuesto fenólico, contribuyen a la higiene y la sanidad microbiológica de las bebidas, el lúpulo, ¿no? Entonces, estas materias primas se van a someter a una serie de operaciones dentro de un proceso de producción de cerveza, una serie de operaciones. Y estas operaciones vamos a dividir nosotros en 4 etapas. Una primera etapa que se va a llamar malteo, ¿no? Que va a ser operaciones en vía seca, operaciones en vía seca o malteo también. Es la primera etapa, conjunto de operaciones hay que hacer. Después hay que hacer operaciones en vía húmeda para que a partir de la malta yo pueda transformar en un mosto cervecero, un sustrato completo, asimilable y libre de microorganismos para la levadura. Después viene la fermentación, la tercera etapa. La fermentación, la primera fermentación, la segunda fermentación, el trasiego. Y finalmente viene la filtración de la cerveza, la carbonatación de la cerveza, la pasteurización de la cerveza, ya la etapa final, ¿no? Después de que ya ha pasado todas las fermentaciones. Etapas, puede llamarse también etapas post-fermentativas. Muy bien. Entonces, nuestro producto, la cerveza, es una bebida alcohólica con 2 a 8 grados de Eusac, lo que les decía. En Europa tú puedes pedir 2, con 2.5, con 3, con cualquier una cerveza. Tú vas a una cervecería y ahí pides el grado alcohólico que quieras. Y además en las cervecerías están una gran cantidad de tipos de cerveza. O sea, vas a encontrar una Col, por ejemplo, belga, como vas a encontrar Budweiser, como vas a encontrar cervezas alemanas, caseras, o cervezas, por ejemplo, una Mau, o cerveza de Madrid, o puedes encontrar una cerveza Corona del Brasil. Si dices taquiña, posiblemente no encuentres, pero después no puedes encontrar quizás hay bebidas de cerveza boliviana de exportación, ¿no? Por ejemplo, La paseña. La paseña. No, determinados productos de la paseña. Por ejemplo, ahí tienes pico de oro, pico de plata de la paseña. O sea, ¿cómo se llama la cervecería? La paseña, no paseña, pero ¿cómo se dice? Pues la cervecería nacional, ¿no? La cervecería nacional produce varios, ¿no? Hay cervezas que producen de exportación, como es el pico de oro, pico de plata. ¿Han tomado alguna vez? ¿Conocen? ¿Conocen o no conocen? ¿Conocen? No, pero no. Si a las chicas es lo que más les gusta, pico de oro, pico de plata. ¿No ven? Cuando vas, dice a mí, comprame una cerveza pico de oro, pico de plata, caramba, ¿no? Son cervezas más suavitas, más dulces, ¿no? Normalmente suelen decir una clarita o algo así. No, clarita es otra cosa. Clara es cuando tú mezclas la cerveza con ¿qué? ¿Ah? En Bolivia no se dice eso. No se dice eso. En España se dice clarita cuando mezclas la cerveza con 7-Up o cuando mezclas con refresco. Con alguna bebida gaseosa. No con cualquier bebida. La cerveza no se mezcla afuera. Aquí en Bolivia se pone con Coca-Cola y se llama choleado, pero en otros países nunca hacen eso. La cerveza no se mezcla siempre con una bebida blanca, ¿no? O sea, tipo cítrico, 7-Up, Sprite, etcétera, ¿no? Pero el vino, por ejemplo, se mezcla para tomar diariamente, mezclan con bebida blanca, igual tipo cítricas, 7-Up, Sprite, o sea, ¿me entiendes? Pero hay también mezclas con Coca-Cola. Su nombre se llama, eso me acuerdo que es en donde venden este tipo de bebidas en España. Venden en Bilbao, venden en San Sebastián, y se llama calimocho. ¿Verdad? Yo tengo nomás... ¿Qué? La casera. La casera. La casera. Sí. Pero su nombre generalmente es calimocho, calimocho, ¿no? Entonces y no se mezcla porque se inestabiliza la cerveza con Coca-Cola. Han visto, pues, rompe a su estabilidad de espuma
y lo inestabiliza, porque hay precipitado inmediatamente de color oscuro, ¿no? Pero si tú mezclas eso con una bebida tipo cítrica, no va a pasar eso, no se va a inestabilizar. Mezcla entonces. Estas son las cervezas que van desde de 2 a 8 grados de Gay-Lussac de mayor consumo mundial. Alcanzan a todos los estados, a todos los estratos sociales. Producción no estacional, o sea, es continua, todos verano, invierno, etc. Y motoriza una industria con una contribución económica de más de 250.000 millones de dólares al año, ¿no? 1.000 millones. Estamos hablando de, aproximadamente en este momento, estamos hablando de 500 billones americanos. 500 billones americanos. Pero en dinero, está bien, 500 billones de dólares, 500 billones de dólares. Aquí cuando digo 250.000 millones, estoy hablando de 250 billones. A ver, el billón americano es muy diferente al billón europeo. ¿Sabes eso o no? ¿Cuánto es el billón americano? No, doctor. ¿Qué sabes entonces? No, mentira, estoy bromeando. Aprender. Eso es, ojalá pues. ¿No ven? Ojalá, ojalá. Es muy importante. Aquí estuvimos nosotros con esta hojita. En esta hojita te voy a explicar. Un billón en Estados Unidos es 10 a la 9. O sea, estoy hablando de 1.000 millones. Eso es un billón en Estados Unidos. 1.000.000 de dólares americanos, digamos, ¿no? De pesos sus, ¿no? Ya. Sí, sus dólares. Eso es un billón. Pero un billón para Europa, para otros continentes, para otros países, un billón, ¿cuánto es? Para nosotros, por ejemplo, ¿cuánto es un billón? 10 a la cuánto? 10 a la 12 es. ¿Me entiendes? Estamos hablando de un millón, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, a ver, en un mol, ¿cuántas moléculas hay? A ver, ¿quién sabe? En un mol, ¿cuántas moléculas hay? En un mol de moléculas, ¿cuántas moléculas hay? En un mol de CO2, por ejemplo, ¿cuántas partículas de CO2 hay? ¿Cuántas moléculas de CO2 hay? Es la pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Te han olvidado, caramba. 6.023 por 10 a la 23. ¿Verdad? Si aproximadamente tú dices, en lugar de este 6, dices 10, ¿cuánto sería? Sería 10 por 10 a la 23, te va a dar 10 a la 24. ¿Y cómo es esto de 10 a la 24? ¿Cuántos? Esto es un billón. Un trillón, ¿cuánto es? Un trillón es 10 a la... O sea, en América es otra cosa, pero en todos los otros países, un billón es 10 a la 12. Un trillón es 10 a la 18, más 6. ¿Y un cuatrillón cuánto es? ¿10 a la 24, más 6. 10 a la 24. Cuando te he dicho, ¿y un mol cuántas moléculas hay? Aproximadamente un cuatrillón. Un cuatrillón de partículas. De lo contrario, no lo verías siquiera. Cuando dice, a ver, un mol de... ¿Un mol de qué? Un mol de agua. De agua. Pesa 18 gramos. En estos 18 gramos, ¿cuántas moléculas de agua hay? Partículas invisibles de agua, moléculas. Hay un cuatrillón. En 18 gramos hay un cuatrillón de
de moléculas de agua. Eso es, para que yo pueda entender. Yo cuando en 6.020 por 10 a la 20, repito y aprendo sin darme cuenta de lo que estoy diciendo. Pues un cuatrillón había sido. A ver, si saben. Un mililitro de yogur, ¿cuántas bacterias tiene? ¿Tiene cuánto? ¿Ah? ¿Cuántas bacterias tiene? ¿No saben? Unidad formadora de colonia. Nada, un mililitro de yogur, ¿cuántas bacterias tiene? ¿Cuántas bacterias? Un mililitro de yogur tiene tantas bacterias, ¿cuánto? Tiene 1.000 millones de células de bacterias. O sea, si yo tengo 7 ml de yogur, ¿tiene cuánto? 7.000 millones. 7.000 millones. Y esos son todos los pobladores del mundo. Imagínense. O sea, en 7 mililitros de yogur yo tengo la misma, o sea, de bacterias, tengo la misma cantidad de la población que tiene el mundo. O sea, el planeta Tierra. Cuando yo digo aquí 1.000 millones, o sea, un mililitro tiene 1.000 millones de bacterias, estoy diciendo que en un mililitro y medio hay la misma cantidad de chinos en el mundo. 1.500 millones son los chinos, y esos 1.500 millones, o sea, de bacterias hay en cuánto? En 1.5 mililitros de yogur. Ahí es donde utilizamos estas cantidades de millón, billón, trillón, cuatrillón, pero tenemos que ubicarnos bien, ¿no? ¿Han entendido esto entonces? ¿No? La cantidad de bacterias que me imagínate. ¿Cuánto es decir? La misma cantidad de ¿qué? De indios en el mundo sería, ¿no? Indios. ¿Saben, no? ¿Cuánta es la población de la India? 1.000 millones. Pues esta es similar a la de China. No, 1.000 millones. Estamos por 1.200, 1.000 millones. 1.000 millones, digamos. Entonces, la misma cantidad de bacterias que hay en un mililitro es la población de los indios, ¿verdad? De los hindúes, para no molestar a nadie. ¿Está bien? ¿Han entendido o no? ¿Han entendido? ¿Saben qué? Estas cosas que les enseño, que les muestro, es para que tengamos una lectura de lo que pasa a nuestro alrededor. Una lectura, o sea, tú puedes entender. Hay cosas que no puedes entender. A ver, por ejemplo, te voy a decir algo que no entiendes. O sea, vamos a jugarnos un poco. La Samsung, ¿no? Por venta de celulares, perdón, la Samsung, sí, por venta de sus productos, voy a decir, por venta de sus productos, tiene un ingreso de 150.000 billones. No, 150 más, no estoy bien. De 150 billones de dólares. Ese es su ingreso por año de la Samsung. Su principal producto, obviamente, el celular. Les pregunto a ustedes, ¿qué harían con esta plata? A ver, ¿qué harías con esta plata? La muchacha que siempre participa, ¿cómo te llamas? Carolina. ¿Qué? Rosario. Ya, Rosario, a ver, ¿qué harías con esta plata? Si de pronto mañana decides regalarte 150 billones de su ingreso de todo el año, Samsung te quiere regalar a ti. Pero claro, si sabes utilizar, ¿en qué invertirías? ¿Qué harías? Emprendería en empresas para que haya movimiento y hacerlo movilizar, pero a la vez que haya ganancias a la vez, A ver, pero que no muera ese capital en movimiento. ¿Cuántas empresas emprenderías? Varias serían,
dependiendo, tendría que hacer un ajuste para que, cómo manejar para que haya más producción y no se, no se pierda, ¿no? O sea, para tener un buen control, que se sabe administrar. Ya, alguien, digamos, con más sentimiento, lo que quieras, decide que por esta pandemia, etcétera, le vamos a reponer a todos los bolivianos, escuchar, le vamos a reponer a todos los bolivianos, les vamos a dar un dinero para que ellos se compren un. ¿Para qué cosas crees que puede alcanzar si yo distribuyo equitativamente entre todos los bolivianos? Sería invertir para que en Bolivia... sin invertir, Rosario, sin invertir. Le queremos dar a todos los bolivianos y a cada quien verá lo que hace. ¿A cuánto le tocaría? Sería dividir entre los 11 millones de habitantes de Bolivia. Ah, ya, 11 millones. Le dividimos entre 11 millones. Solamente, el tema es cuando me dices empresa, ¿no? O sea, no te estás imaginando qué harías en cada empresa. Si me dice ahorita, no, yo me voy a comprar 3 autos, 4 autos, y me voy a comprar una casa, 2 casas, etcétera, tampoco estás teniendo la idea de cuánto realmente es esto. Entonces, imagínate que lo distribuimos entre todos los bolivianos, por cada año. Me has dicho que hay 11 millones de personas. Habitantes. Simplificamos esto, me queda 6. Y si yo digo 150, dividido entre 11, me va a dar 13.636, ¿no? Millones de dólares. Imagínate, 1 millón no gastas en un año. O sea, no gastas. Seguramente estamos gastando nosotros ni 100,000 gastas por año, ni $100,000, ¿me entiendes? Entonces, esto te da, si tú le divides realmente entre, nada más que 100,000 por año, ¿no? Lo dividimos esto entre 100,000. Era, un momentito. Era 13.636 exponente a la 6, dividido entre ¿cuánto hemos dicho? Sí. Entonces, esto, o sea, por año, ¿no? Y le vamos a dar, hemos dicho que le vamos a dar 100,000 en lugar de ese dinero. ¿Sabes para cuántos años dándole 100,000? 136 años, imagínate. Le has asegurado prácticamente a 2 generaciones. 136 años. 3 generaciones, ¿me entiendes? Eso es esa cantidad de dinero. Mira, esa es la cantidad de dinero que tiene Samsung. Por supuesto, si comparas con nuestra economía, nada que ver, pues. Nada que ver. ¿Cuánto es nuestra economía por año? ¿Quién sabe? ¿Cuánto? Mientras Samsung tiene 150 por 10 a la 12, ¿cuánto recibimos todo Bolivia? Todo Bolivia, ¿cuánto recibe de sus importaciones e exportaciones? De todo su PIB, ¿no? Se llama... Sí, el PIB capital. El PIB. El PIB. Ya. ¿Cuánto creen que es el PIB de Bolivia? 40 millones. 40 millones era, ¿no? Cuando estuvimos en la época de mayor auge, 2015, 2016. Hoy estamos por debajo de 40 millones. Tenemos que estar con 35, así. 20 podría ser. No, muy poco. No, es muy bajo ya, sí. Ha bajado un poco. Ya. Digamos que vamos a ponerle 30, ¿de acuerdo? Ahora le vamos a dividir lo que tiene Samsung entre lo que recibe Bolivia, dividido entre 30. Exponente 6. Listo. ¿Sabes cuántas veces más recibe Samsung? 50, o sea 50
no, 5 millones de veces más. O sea, más que Bolivia. 5 millones de veces más. Ni siquiera 100 veces, 3.000 veces. 5 millones de veces más. Pues es realmente pues nada. Si sumamos toda la economía de Brasil, Bolivia, Chile, etcétera, nos supera con mucho todavía el ingreso de una empresa transnacional como la que tiene Corea. Realmente estamos pues lejos. Es en este tipo de cosas que se entiende esto de hablar de millón, etcétera. No sé por qué hemos entrado aquí, ¿no? Estuvimos hablando de la cantidad de dinero que se genera por cerveza, de eso. Entonces, estamos hablando de cifras astronómicas, ¿me entienden? Antes no era Samsung, no era... A ver, en Bolivia, ¿quién tenía más plata en todo Bolivia? ¿No? En todo Bolivia antes el que tenía más plata, el que explotaba las minas, ¿no? Durante cuando en la época... Patiño. De esos señores que explotaron el estaño, de millones de dinero. Después de que estos señores explotaron toda su riqueza, aparecieron otros. ¿Qué explotaban esos señores? Plata y oro, porque ya no había estaños, plata y oro. Ahí está el Boni Sánchez y demás, los de la Inti Raymi, etcétera, etcétera. Después no había ya tanta plata ni tanto oro. Entonces, ¿quiénes empezaron a salir? Los que vendían cerveza. ¿Quién estaba encabezando la lista de los más ricos? ¿No? Fernández, ¿no? Papá de Johnny Fernández. Max Fernández. Ahora, ¿quién es el más rico? ¿Y de qué? Si es de VIP. ¿Qué? O sea, ahora mismo no lo sé, doctor. A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe cuál es el más rico de Bolivia? Y de Cochabamba. Primero de Bolivia y después de Cochabamba. De Bolivia. El presidente. ¿Qué? La cementera. El cementero no, nada que ver. Nada que ver con el dinero que te voy a decir. Presidente, doctor, podría ser. ¿Qué? ¿El Doria Medina? No. ¿O ha perdido? El boliviano que tiene más plata se llama Marcelo Claure. ¿Me entiendes? Del Bolívar, doctor. Claro. El presidente. Claro. Ese Marcelo Claure tiene todo el dinero del mundo, a tal punto que te puede comprar, imagínate, en Miami tienen con Beckham, le gana en dinero a Beckham, imagínate. Por favor. Es como decir, le gana en dinero al Messi, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, mucha plata. En Cochabamba, uno de los más ricos, ¿cómo se llama? Es el dueño de Jalasop, ¿no? Eso es. ¿A qué se dedican? ¿A qué se dedican? Informática. Se dedican al conocimiento. La Samsung, ¿a qué? Al conocimiento. O sea, entonces, te estoy hablando de una cosa, te he hecho ver que, mira, los que explotaban las materias primas tenían dinero hasta por ahí. Querían ser ricos, pero hasta por ahí. Los que industrializaron, por ejemplo, produciendo cerveza, hasta por ahí. Hoy, la riqueza no viene de materias primas. La riqueza no viene de industrialización. Viene de la industria del conocimiento, con la economía del conocimiento. Ha cambiado completamente el espectro. Pero no, mira, si nosotros no entramos a la economía del conocimiento, cada día nos alejamos más. Mira, antes, cuando estuvimos hablando de las riquezas de productos, de recursos naturales, el país más rico no era Estados Unidos, era Holanda. Holanda era. ¿Entiendes? Y nosotros no estuvimos mal. Holanda era, ¿no? 4 veces, el PIB de Holanda era 4 a 10 veces más, 5 a 10 veces más que el PIB nuestro, 10 veces. ¿Has visto una empresa? Mira, 5 millones de veces más recibe que nosotros. 5 millones, no nada que ver con 10 o con 4.
Y cada día esa cifra astronómica se aleja. Y nosotros no hemos logrado, ¿qué no hemos logrado? Entrar a la economía del conocimiento. A la economía del conocimiento, ¿no? O sea, no, nosotros somos emprendedores, vamos a hacer innovación. Ni ¿saben qué? Los que aquí hablan en nuestra universidad de innovación, yo estoy dispuesto a retarles en una conversación de saber y decirles qué es innovación y qué se ha hecho de innovación en Bolivia y quiénes han hecho, ¿no? Ayer has visto una cosa bonita, seguramente, lo de los contenedores, ¿has visto o no? Sí, doctor, los de contenedores que van a ser subterráneos, y entonces sería eso. ¿Está bien o está mal? Una maravilla. Está bien. ¿Qué te evita principalmente? Evita, primero, ahí se aprende a reciclar, lo separas. La contaminación. Aparte de la contaminación, ser más organizados y saber... Claro, el separar, etcétera, nos va a llevar, pero es educación. O sea, con educación, vamos a empezar, educación es eso. Pero lo que he dicho ya, tratándose de la materia que estamos llevando, eso nos va a evitar contaminación y enfermedades. Porque en este momento, cuando llevamos nuestra basura y lo tiramos en la esquina de la casa o en la esquina de tal parte, o llevamos a un contenedor, ahí están yendo los perros, las moscas, todo, y están produciendo enfermedades sin que te des cuenta, ¿no ve? Y ahora, con ese sistema, no tiene acceso los perros, las moscas, está abajo, ¿no ve? Y ha dicho, ¿qué ha dicho quién hace el señor? Yo no comulgo con el señor Manfred, pero ¿qué ha dicho quién produce dicho? Unos bolivianos, dice, ¿no ven? ¿Sí o no? Los bolivianos. ¿Qué? Los bolivianos, debería de decir. Dice, hecho en Bolivia, dicho, ya. ¿Sabes quiénes hacen eso? Mis compañeros de trabajo, es el ingeniero Patiño y el ingeniero Toribio Bautista. O sea, mi empresa, o sea, la empresa donde yo participo, es la empresa. Después, nada, difícilmente alguien tiene capacidad de innovación, ¿no? Lo más bonito, por ejemplo, de todo lo que es ahorita, lo que eran los Juegos Bolivarianos, ha sido la piscina olímpica. ¿Quiénes han hecho? No han hecho solamente los italianos, no han hecho también manos bolivianas. Entre los italianos y nosotros hemos hecho. Como ahorita no funciona, ¿verdad? Y no va a funcionar si a nuestra empresa ellos no saben reconocer como tal. No vuelven a decirnos, nadie conoce la tecnología esa. Y la principal tecnología, ¿sabes cuál es? ¿Eso? No debes saber. Es microbiología también. Es microbiología también. A ver, en la piscina, ¿qué hacemos en las tradicionales? Ponemos cloro. Y el cloro te oxida, pues, a ti, en tu rendimiento como deportista, te oxida tu ropa. No sabes la cantidad de plata que significa para las personas que van a nadar, porque el cloro se lo consume completamente en menos de poco tiempo, y a veces los deportistas lucen, por ejemplo, yo tenía mis hijas, son nadadoras, y mis hijas, pues, me sacaban la mugre, los bañadores para, o sea, hay pues Speedo, marcas, etcétera, etcétera, y en meses se te va pues 100, 200, 300 dólares de ropa deportiva, ¿no? Es el cloro, y el cloro que te produce daños, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué lleva este nuevo sistema? Aparte de que está hecho de acero inoxidable, lleva pues filtros amicróbicos, o sea, se hace filtración amicróbica, y esos filtros solo se puede comprar en Italia de estos señores. Esa es su tecnología. ¿Qué ha sido? Filtros amicróbicos. El resto, cómo va milimétricamente, cómo va a aumentar la temperatura, cómo voy a calentar el agua, eso nosotros lo hacemos como si nada, pues, y ahí conocemos bien. Entonces, dos cosas han venido de Italia. El acero inoxidable ya convertido en bandeja en piscina, y los filtros. Eso ha venido. O sea, otra vez la parte microbiológica, ¿no ven?
Eso es. Mira que la microbiología había tenido muchísima importancia, ¿no? En este momento estos contenedores no son innovación, no son producto, o sea, no, mentiría si yo diría, oye, nosotros hemos inventado esto, no falso. Esto ya está en Europa, Nosotros hemos hecho una buena revisión biológica y tenemos una capacidad grande de poder construir algo que ves. Tú me dices, a mi ingeniero tú le dices, mira, esto funciona así. Si él lo ha visto, ya te lo ha copiado, ¿me entiendes? Así es, esa es la capacidad que tiene un ingeniero, ¿no? Se llama ingeniero Patiño, Rubén Patiño. Tú le muestras una máquina, él ha mirado, olvídate, ya te lo ha copiado todo, ¿me entiendes? Basta que le muestres. Va a ir a mirar, obviamente una mirada bien detallada, ¿no? Si le permite sacar fotos, ya has muerto, ya te lo copió 10.000 veces, ¿me entiendes? Y eso también, así vivían antes los chinos y los japoneses. Donde los encontrabas, ellos estaban sacando fotos. ¿Dónde los encontrabas? Su trípode y él estaban cayendo, tú estás pasando por ahí en Europa de turista, lo que sea, y ves a un chino y un japonés sacando una foto de lo que sea, ¿me entiendes? De lo que sea. ¿Para qué? Para copiar. Bueno, eso es. Muy bien. Vamos a seguir avanzando en la siguiente clase. También hay que llevar todas estas cosas que son interesantes, ¿no? O sea, no es una clase muerta, ¿no? Listo. Que estén bien, vamos a grabar, ¿no? Alguna vez tengo que utilizar el tiempo, pues, para motivarles a ustedes a hacer cosas lindas, ¿no ven? Hay que hacer, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer muchas cosas que hacer.